De Libro en Libro, un podcast de libros y amistad, con Teresa Córdoba Rodríguez y Verónica Rivera Torres. Acompáñanos a leer. Les damos la bienvenida a De Libro en Libro, un podcast de libros y amistad. Yo soy Teresa. Y yo soy Verónica. Y les damos las gracias por sintonizarnos y por todo el apoyo que hemos recibido en este periodo de construcción y de crecimiento de nuestro proyecto. Nuestra comunidad de lecturas y amistad es tan bonita que gracias a ella ahora tenemos un estudio de grabación. Esto va rápido. Y hoy estamos grabando desde el estudio de Auditorium en el taller Comunidad La Goico, y su gente muy gentilmente nos abrió las puertas para grabar De Libro en Libro en un espacio que está tan bonito en este proyecto tan genial que es La Goico. Gracias Alejandro Olivero y gracias Rafi Rivera por su disposición y solidaridad. La verdad es que esta comunidad es la mejor de las mejores. Muchas gracias, auditorio. Muchas gracias. Bueno, les recordamos que este proyecto, que a veces le llamamos podcast de Libro en Libro, es uno en que nos podrán escuchar mensualmente. Al principio de mes anunciamos un libro para que si quieren y pueden, lo lean con nosotras. A finales de mes, para que tengan tiempo para leer, publicamos la discusión que tenemos con una persona súper interesante que no necesariamente es de la academia ni del mundo literario. La idea es tener una conversación amena y reivindicar la lectura por placer, por disfrutar, porque queremos leer lo que nos gusta y no lo que nos mandan a leer. Yes, así somos, rebeldes. Y este es nuestro segundo episodio para discutir la novela del mes, Catedrales, de la autora argentina Claudia Piñeiro, que este año también es una de las finalistas para el prestigioso premio Booker por otra de sus novelas. Para saber cuándo comenzarán los spoilers, que es algo que yo sé que a algunas personas les preocupa, pues vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo de marcar los spoilers en las notas de la plataforma que usted escoja para escucharnos, porque la realidad es que la discusión completa va a tener spoilers, porque esto es una conversación entre amigas y ustedes me dirán, entre amigas no nos guardamos nada. Recuerden utilizar el hashtag cuando discutan la novela. Esta vez el hashtag será De Libro en Libro 2. Muy bien. Y hoy tendremos esta discusión con una invitada muy apropiada para Catedrales. Y hablamos, claro, de nuestra amiga Zoan Dávila Roldán. Gracias, Zoan, por acompañarnos. Y bienvenida a De Libro en Libro ahora desde La Goico. Gracias por la invitación. Estoy súper contenta y emocionada de estar con ustedes. Nosotras también, gracias. Bien, y esta sección se llama Cuéntame, y a Vero y a mí nos encanta esta parte porque en ella les hacemos las mismas 5 preguntas a todas nuestras personas invitadas. La hicimos con Rigel cuando leímos Violeta de Isabel Allende, que si no han escuchado ese episodio, les invitamos a que lo hagan también, que está bien chévere y nos reímos un montón con Rigel. Y Vero y yo las contestamos en nuestras redes sociales, así que búsquenlas también si se quieren enterar de la perspectiva de Vero y mía sobre estas 5 preguntas. Y bien, por supuesto, ahora le toca a Zoan. Zoan, para quienes no sepan quién es dirigente de la colectiva feminista en construcción, es abogada, es callellana, importante. Eso no se puede quedar fuera. Pero lo que es incluso más importante es que es jerezana como nosotras. Casi, muy orgullosa. Paquete completo. Así que vamos arriba, Zoan, con las preguntas. Muy bien. Zoan, ¿cuál fue el primer libro que recuerdas haber leído? Ay, Dios mío. El primer libro que yo recuerdo haber leído, y tiene que haber sido bien chiquita, porque yo aprendí a leer. Yo recuerdo que cuando yo había llegado a kinder, ya yo sabía leer, porque había estado en pre-kinder y me enseñaron. No recuerdo el proceso, pero sí recuerdo que ya leía y que me tenían leyendo. El primer libro fue una Biblia ilustrada que me regaló mi papá.
Mi papá le encantaba que yo leyera mucho y mi papá también, una persona muy religiosa, ¿verdad? Y me regaló una Biblia ilustrada que yo estaba hecha a pedazos porque yo la leí, la releía, tenía lindo. muchas láminas. Así que ese es el primer libro que yo recuerdo haber leído. Yo guardo mi primera Biblia. Yo tengo mi Biblia también ilustrada y el libro de la primera comunión y de la confirmación y Y todo tiene mis eso. notas y todo. O sea, que desde, o sea, ni la Biblia se salvó de que yo marcara un libro. Ay, Dios mío. ¿Y qué libro tú siempre le recomiendas a alguien? Si alguien te pregunta, Soan, recomiéndame un libro, ¿qué libro le recomiendas? Pues mira, yo pensando en esta pregunta, yo no recomiendo libros, no sé Ok. por qué, pero Cool. lo que sí hago, y es como un ejercicio más consciente y político, es que si alguien me pregunta, sobre todo en temas de feminismo, Ajá. pues me gusta mucho recomendar libros de mujeres negras. Bueno. Creo que, ¿verdad? Es algo, un ejercicio político para mí. Creo que las mujeres negras han sido muy invisibilizadas, ¿verdad? Y su trabajo y el producto de su trabajo no tan apreciado como debería haber sido, así que hago ese ejercicio. Entonces, pensando... Eso te iba a preguntar, en esa línea. En esa línea, me gusta recomendar un libro que a su vez me recomendaron a mí. Y que es muy bueno, que se llama El color púrpura, es de la escritora Ujú. Alice Walker, y pues hay una película también, y la película es muy buena, así que ese libro me encanta muchísimo y lo Súper. recomiendo. Y aquí somos fans de libros que tienen adaptaciones. Hacemos nuestras secciones también en redes sociales, pero es así como la máster de eso. Así que ya saben, esa recomendación de Swan también está disponible para que la vean. Y una pregunta, aquí hay un punto de contención, Pero ha ido cambiando. pero ha ido cambiando, me he ido yo transformando. Y es, ¿eres de las que termina un libro si no te gusta o lo dejas de leer? Lo dejo de leer. Eso. Ave Tan, María. tan, tan. La vida es Lo una. dejo de leer y ya. Ay. Yo estoy aprendiendo a parar de sufrir con Vero, porque no me es fácil dejarlo. Hay momentos en que simplemente he ido y he leído el final y ya. Y no leo el Diablo, resto, pero como eso sí que que ya es al otro final. nivel. O busco reseñas para enterarme si me da mucha curiosidad, porque me soy bien curiosa, pero no, si no me gusta, no. Vas para el No rincón sigo. del vago. Sí. Sí. Google también funciona. ¿Y dónde te gusta leer? ¿Dónde? Ok, me gusta leer en mi cama, como que antes de dormir. Pero me gusta también ir a sitios. El problema de los sitios es que, ¿verdad? En café y eso, Te hablan, me hablan y yo odio eso, que me interrumpan. No puedo, como me interrumpe, si me hablan mucho, me interrumpe como que el flujo de la lectura. Pero sí, yo creo que mi lugares preferidos es donde yo esté sola y nadie me interrumpa. Sí, ¿verdad? Un tip para la gente por ahí. Si ves a alguien leyendo en un café, no lo interrumpas. Créanos, no está aburrida. No lo necesitamos que te acerques y nos pongas tema. Gracias. Bien. Y Soan, comparte por favor con nosotras la cita del libro que te pedimos que por favor trajeras, de un libro que te encante. Pues curiosamente traje una cita de un escritor que algunos libros me gustan mucho, otros no los he terminado y me ha pasado eso de no puedo seguir aquí. Ajá. Pero esta cita me gusta mucho y siempre se me ha quedado. Es de un libro que se llama Amuleto, de Roberto Bolaño, y la cita Yes. dice: el amor nunca trae nada bueno, el amor siempre trae algo mejor. Y me gusta mucho esa cita. Me me encanta. morí. Se me ha quedado, sí. Ay, gracias, Sí, Soan. gracias. Bella esa cita. Y con esa nota pasamos entonces a nuestra próxima sección. Muchas gracias, Soan. Ha llegado el momento de comenzar a hablar del libro de este mes. Es un libro al que llegamos porque nuestra comunidad en las redes sociales lo estaba leyendo y mucho. Cada vez que hacíamos el check-in, para quien no lo sepa, nosotras solemos hacer todos los viernes un check-in de que estamos leyendo y que está leyendo nuestra comunidad, y Catedrales siempre salía. Así que decidimos, ¿verdad?, escucharles y leerla y traerla acá al podcast. Así que paso ahora a decirles más o menos de qué trata. Yes. Nuestro libro de hoy
trata sobre la tragedia y misterio que se desata cuando en un terreno baldío de un barrio tranquilo apareció descuartizado y quemado el cadáver de Ana, la hija menor de una familia argentina de clase media y católica. Pasadas 3 décadas, 6 personajes: Lía, Mateo, Marcela, aquí está Tere, estos son los personajes. Lía, Mateo, Marcela, Elmer, Julián, Carmen y Alfredo se enlazan entre Buenos Aires y Santiago de Compostela para darnos la verdad. Una verdad durísima que, si bien nos confronta con la hipocresía y la violencia del fanatismo religioso, también devela el poder de la persistencia del amor. Acompáñenos a discutir Catedrales de Claudia Piñeiro. Con so. Bien, y después de ese resumen de Vero estilo Rincón del Vago, para aquellas personas que no lo hayan leído, ahora vamos con spoilers. Así que si usted no se quiere enterar, este es el momento de parar el podcast, terminar el libro y después volver. Pero vamos ahora con los spoilers del arranque. O sea, Soan, ve acá. Habla claro. ¿Verdad que desde el principio de la novela uno ya sabe qué fue lo que pasó? Pues mira, yo no, o sea, creo que sí, que había como un feeling de que sabía más o menos, pero me gustó el sentirme y permitirme sentirme curiosa, como de, pues, esto probablemente no necesariamente va a terminar como yo pienso, así que pues decidí aventurarme y no pensar que sabía necesariamente lo que había pasado, pero sí llegó un momento en el libro. No recuerdo en cuál de las voces fue que sí, que definitivamente, y no habían tirado tantos detalles, pero dije sí, esto definitivamente fue lo que pasó. O sea, me di cuenta bastante temprano en el libro. Sí, a mí, obviamente, este es un libro que ha tenido bastante éxito y, como decía, muchas personas de nuestra comunidad y personas conocidas lo han leído. Así que yo más o menos, las personas trataban de no darme spoilers, pero no podían evitar decir, en este justo momento, esta era la novela perfecta y qué rabia me da. Entonces yo dije, esto tiene que ver con el aborto, o sea, porque, o sea, era, así que tengo que decir que ya iba con la mente de que eso era una posibilidad, o sea, que no puedo decir que fue por lo que estaba pasando en la novela, pero ciertamente como ya estaba predispuesta, pues me di cuenta bien rápido. Lo que sí es que algo que me llamaba mucho la atención es que desde el principio la autora decidió repetir mucho la cuestión de que habían encontrado el cadáver descuartizado y quemado, y lo repetía y lo repetía. Y yo decía, ¿por qué la repetición? Y era porque en realidad, al fin y al cabo, eso no era lo más importante, pero era lo que había mantenido, ¿verdad?, abierta la herida que da pie a todo lo que pasó en la trama. Así que no sé si la novela da mucho, pero ciertamente creo que era bastante fácil darnos cuenta que no era exactamente como al principio parecía. No, y desde el principio, o sea, cuando la hermana entra a la librería, la hermana mayor, que voy a buscar en mis notas, ¿cómo es que se llama? Porque ahora no me Carmen. La odié desde el principio. Wow, sí, Carmen. yo también. O sea, tenemos que dedicarle como 2 episodios a Carmen solamente. Pero cuando Carmen entró a la librería a hablar con Lía, o sea, esa negación que ella tenía a investigar qué fue lo que pasó, yo decía, esta está más envuelta que el diablo. O sea, era bastante evidente. Sí. Y el marido ahora, ¿verdad? De esta persona, calladito detrás, como siempre, en el libro, ha estado callado. Yo decía, estos dos saben qué fue lo que pasó y estuvieron involucrados, de seguro. Sí, cuando yo la terminé de leer, que es algo que suelo hacer cuando hay misterios, es como que vuelvo y releo a ver qué pistas había dado la autora. Y era bastante, o sea, yo no creo que la autora quería engañarnos mucho. No. Yo creo que ella quería contar la historia y cómo estos distintos personajes se vivieron esta tragedia de la persona más afectada, pero que no tiene una voz porque estaba ya muerta. Entonces, creo que ese era el fin. Por lo tanto, desde el principio sabemos que Lía pensaba que Ana, que es la adolescente que muere,
sabíamos que estaba enamorada de Julián y lo dice. Yo creo que Ana estaba enamorada de Julián y creo que eso era lo que me iba a decir. Así que yo también pienso que ya la autora sabía obviamente ella sabía por dónde iba, pero creo que nos quería dar los hints para precisamente poder ver la novela, leerla desde la perspectiva de que había algo ahí que tenía que ver con Julián y tenía que ver con un tipo de violencia que no necesariamente es que la quemaron y la descuartizaron, sino una violencia previa, ¿no? Que la llevó a eso. Fíjate, yo creo que el dato y la repetición de que la encontraron así calcinada y todo, fue para mí lo que no me permitía decir, esto fue lo que pasó. Como que siento que también funcionó como una especie de coger un poquito a uno de tonta porque uno dice, pues pasó esto, pero ¿por qué apareció calcinada? ¿Qué fue lo que pasó después, verdad? Y entonces, pues eso como que me aturdía un poco en la novela a uno sentarse con esa teoría de que había sido un aborto. Sí, y tienes razón, o sea, y la manera en la que pasó, o sea, eso sí que era imposible predecirlo, digamos. ¿Por qué esta persona apareció descuartizada y quemada? ¿Y por qué? O sea, porque la hermana hacía cerámica, era, o algo así, aprovechó el horno. El horno de cerámica. Eso está horrible. Dios horrible. mío, no, sí, esa parte fue como, ok, esta persona que ha parecido tan estoica. Era una psicópata. Y entonces en la parte de ella, cuando ella habla de lo que pasó, es con una tranquilidad y un sentimiento tan somero de Eso que, era lo que había que pues hacer. mira, yo no le dije a nadie que esto era lo que había que hacer. Todo el mundo dedujo que esto era lo que había que hacer, pero yo decirle, no, qué sé yo, y nosotros somos una familia feliz y todo eso. Así que esa parte, esa frialdad y esa calculación, no sé cómo decirlo de repente, eso sí me cogió fuera de base. Tengo una pregunta de todos esos personajes, ¿cuál fue el favorito? Y cuando digo personaje favorito, más bien el capítulo, porque ¿verdad? Sabemos que los capítulos están divididos de forma que cada personaje, salvo Alfredo, que lo que hace es una carta, pero cada personaje tiene un capítulo y habla en primera persona. De eso, ¿cuál fue el favorito de ustedes, Soban? Ay, Dios mío. Pues yo, fíjate, algo que me pasó con este libro y me encantó mucho el asunto de que cada voz, ¿verdad? Las distintas voces en los distintos capítulos. Pero, o sea, al principio me gustaba mucho Lía. Creo que pude identificarme con algunas de las pues de elementos de cada uno de los personajes. A mí Lía me encantó porque yo me sentí bien cercana a ella en todo el asunto de ese rechazo pues a este fanatismo religioso, porque pues es algo que a mí me pasó. Así que creo que me identifiqué mucho con ella. También pues después con Marcela sentí mucha empatía, creo que fue un personaje bien bonito, una buena amiga, de esas amigas que todas queremos tener. Así que estoy como que ahí un poco indecisa. Yo creo que Marcela, como que es mi personaje favorito. Aunque tengo que admitir que al final, aun con algunas cosas cuestionables que tengo que decir sobre el papá, sobre Alfredo, esa carta al final me hizo llorar un montón. Sí. La gente nos ha dicho eso. Yo terminé llorando. Bien emotiva. Sí, porque ese reconocimiento que él hace al final de sus fallas, de las cosas en las que él falló, ¿verdad? No es un ejercicio, puedo presumir, fácil. De momento, pues, está toda esta tragedia y mi hija, ¿verdad? Tuvo una parte ahí principal en la muerte de otra, en que ¿verdad? El cuerpo de ella también lo hubiesen pues calcinado, todo lo terrible de esa tragedia, pero él también ¿verdad? Autoexaminarse y decir en qué cosas yo fallé. Teniendo en perspectiva lo que al final él quería, ¿verdad? Que era esta reformulación de lo que era familia, ya pensando en Mateo y en Lía. Eso me gustó mucho, como que ese ejercicio que él hizo al final. Y a mí de esa carta, lo que más me conmovió fue el que él dijera que él no quería saber cuán involucrada estuvo su otra hija en la muerte de Ana.
Tú sabes, yo puedo llegar hasta ciertas verdades, pero ese sentimiento de yo quiero saber la verdad, pero hasta aquí. O sea, yo no me quiero morir con este dolor en el corazón. Eso para mí fue como, wow, o sea, bien doloroso. Y también muestra las complejidades de su personaje, que es bien complejo y bien cuestionable, como dice Sohan. Pero a pesar de que él reconoce sus faltas, que pues no fue el tipo de persona para el cual la hija se hubiera sentido como que podía acudir, tampoco quiere, tú sabes, reconocer que la otra hija sí tuvo algo que ver. Y eso sí, a mí me conmovió muchísimo y lloré como una boba. ¿Y cuál es tu personaje favorito? A mí me gusta mucho Lía, pero la noté un poco demasiado intransigente para mi gusto en ocasiones. Aunque me identifiqué con ella porque pues ella estaba en Santiago de Compostela, yo estudié allá unos meses, tiene una librería allá. ¿Tiene ¿Y una a quién, librería, y a por quién no le favor? gustaría tener una librería? O sea, yo sueño Claro. con tener una. Pero tengo que decir que Marcela también fue el personaje con el que más yo me sentí, no sé si identificada, pero me encariñé con ella, porque definitivamente es una persona bien leal y entonces sufre ese accidente en el que pierde su memoria y ella tiene que escribir en libretitas todo el tiempo las cosas que le pasan. Pero es horrible, es como el infierno de Dante. Vuelve a sufrir las noticias terribles de la separación de los papás, sí, es como la que película. descuartizaron a la mejor amiga, y vuelve a sentir las mismas emociones terribles la vida Sí, de es como Marcela. la película esa de Adam Sandler y Drew Barrymore, que se levanta todas las mañanas, llora todo, tú sabes, y entonces de un momento, está bien, estoy enamorada de ti. Pues Marcela más o menos pasa por eso con el papá de... Horrible. Esa parte. Hablemos de terrible. eso, por favor. Por favor. O Los sea, corazoncitos que Marcela ponía. yo estoy loca de hablar sobre eso con ustedes desde que terminé el libro, porque, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Pero ¿qué es lo que más te impacta? ¿Que se haya enamorado? Bueno, de el uno del otro, ¿no? Que se hayan enamorado y es como, pero Alfredo, ¿tú estás consciente de que esta persona no tiene memoria? Empecemos por ahí. 2, que es como en unas circunstancias, no sé. Pero se queda platónico, no hace nada. I know, but it's funky. Yo creo que a mí me impactó. Fíjate, yo no siento que me sentí como troubled, pero no como un sentimiento así bien negativo. Pero me impresionó sí el asunto de pues, lo de la edad, pero no tanto de que se llevaran tantos años, ¿verdad? No necesariamente ese factor, sino la idea de Marcela, o sea, la historia que les unía, ¿ves? Que ocurre cuando Marcela y su hija tienen 17 años. Entonces, todo el asunto de que esa fuese la conversación de la que partieran, ¿verdad? Ujú. Se Ay, sí. enamoraran. Es lo que en cuanto a la edad me dije, ay, Dios mío, esto no me lo esperaba. Pero, pues, ¿qué puedo decir? Ella ya, o sea, fue ¿cuánto? 30 años después o casi 30 años después, o sea, ella no era una niña ya, pero sí, eso me impresionó porque, Pero pues, no el tenía vínculo. memoria. Por eso, pero él no se aprovechó. Yo creo que era, y a mí tengo que ser No sé, sincera, a no mí Me enamoraba todos los días. eso pasa, exacto, eso pasa por mí, ¿Por qué? a mí de verdad no me importó mucho, porque pienso que era un amor imposible de verdad, o sea, que es simplemente una ilusión de una persona ya súper mayor que está a punto de morirse y una muchacha que se le olvida todo, o sea, eso era imposible. Ella Ajá. ponía unos corazoncitos, fíjate que nunca escribió, yo estoy enamorada de Alfredo, ella ponía corazoncitos y ella misma no sabía bien por qué los ponía. Me pareció, creo que no había que hacerlo, o sea, no entiendo muy bien por qué también ponerle esa capa adicional, pero como que tampoco le di mucha importancia. Lo que sí es, con Marcela me pasó, en términos de personajes favoritos, tengo que decir que Lía me gustó mucho y como que me decepcioné un poco cuando me di cuenta que no íbamos a volver a saber de ella. Yo Ah, también. Como que esa es una de las faltas que le encuentro a la novela, pero pues nada, las cosas son como son. Pero yo creo que la autora metió un montón ahí en Lía y Sí. había como que un montón de provocaciones, que si la relación con Dios, que atea y todo, y de momento no volvemos a retomar eso y yo sentí decepción. Así que Lía me encantó. Leer Marcela fue un reto porque yo me desesperaba.
cuando volvía con la repetición. Y con los paréntesis esos que aparecen. Sí, no, sí. yo me desesperaba muchísimo y con la repetición, que ella se le olvidaran las cosas y también que ella, lo que digo, que era como un infierno, me daba mucha pena, porque no era Sí. fácil, o sea, era un infierno lo que esa muchacha vivía y pues esa era mi reacción. Pero yo tengo que decir que esto va a sonar extraño, pero mi personaje con el que más me reí, con el que me mató, o sea, no Ay, podía ya me haber más, imagino ay. era con Elmer, el investigador. Perdóneme, o sea, yo soy fan de los investigadores de las novelas, todo el mundo lo sabe, soy una fan súper brutal y yo estaba loca por conocer al de hecho, me sorprendió cuando veo un capítulo para él. Y eso, si ustedes lo lean sin leer la novela, es un cuento en sí mismo. O sea, no tienes que leer el resto para tú entender cuál es el trabajo de él, Sí. cuál es su background, cuál es su... Y qué era lo que él tenía que hacer. Y me mató el personaje. Tengo un montón de marcas riéndome porque, de nuevo, yo pongo jajaja cuando en las novelas, literal, las marco, jajaja. Y tengo un montón de jajaja en el capítulo de Elmer. La historia de la esposa que lo vota porque eres monotemático, o sea, me tienes harta. Eso me encantó ese personaje y creo que, claro, y resolvió él bien rápido, como que en 3 segundos. Ella fue un aborto porque le dio el síndrome yo no sé qué y tal. O sea, que al fin y al cabo era un investigador que su rol, es verdad que descifró el misterio, pero yo creo que era también como para darnos una pausa en la intensidad tan grande de estos personajes tan atormentados y de momento viene Elmer con fanático de esta artista y de verdad que tengo que decir que agradezco mucho ese capítulo en la novela porque me dio un break como que de la intensidad y además es un capítulo bien gracioso, o sea, si nos están escuchando y no se han leído la novela y quieren leerse algo, léanse el capítulo de Hermes para que se ría, porque es bien bueno, así que no es que sea mi personaje necesariamente favorito, pero tengo que decir que es un capítulo que aprecié mucho. A mí, Elmer, al principio, que empieza el capítulo con esta conversación telefónica, me pareció bien annoying. Yo decía, ¿quién es esta persona? Pero claro, estamos escuchándole o leyéndole a él lo que él está diciendo y después entendemos el por qué él dice lo que dice y cómo él estaba haciendo ese vínculo con Alfredo. Después hubo cosas, por ejemplo, cuando él está hablando de su historia y habla de que una de las cosas que le parecía súper insoportable a su ex esposa era el olor de de estas sustancias que él usaba en su trabajo como forense y eso. Y eso me hizo recordar a mi papá. Mi papá era policía. Y entonces, algo que pasaba cuando él llegaba siempre, él se lavaba las manos en el baño ¿verdad? En un baño que estaba cerca de la cocina. Y el baño siempre olía como que a algo que yo de chiquita siempre identificaba como olor A policía. a policía. Y entonces yo decía, pero ¿y este olor? Y él siempre que el baño olía eso y él olía eso cuando llegaba. Y entonces después grande supe que era el olor de la esposa. Sí, como que del metal. Olía a eso. Entonces él se lavaba las manos y ya dejaba de oler a eso. Se me recordó de esos olores que son muy propios de las cosas, de las ocupaciones de la gente, de lo que hacen y cómo pues los traen. Y dije, ay Dios mío bendito, con la ex. Ese detalle me acuerdo mucho de él. Algo que también me gustó mucho de Elmer, y es que pues el trabajo de él pues era pues descifrar estos misterios, ¿verdad? A partir de estas tragedias que ocurrían y con las que él trabajaba, pero hay algo de lo humano, ¿verdad? Que es un factor importante en esas cosas que él también las tenía muy presentes. Y nos la explica incluso al principio cuando él le está dando todos estos detalles sobre él, que son mentiras, Alfredo, sobre su hijo, que si él vive con los hijos, pues ese factor humano, él dice, pues yo le estaba diciendo todas estas mentiras porque hay una necesidad de conectar con la gente que me está contratando. Pero creo que también tuvo un rol bien importante en cómo él descifra luego qué fue lo que pasó. Porque no se estaba solamente dejando llevar pues por las evidencias que hubo, sino también por otras cosas y genuino interés también en lo que pasó, que fue precisamente lo que provocó en parte, porque habían otros factores también de la presión que había con el caso, que él la menciona también, pero esa curiosidad y ese interés por la gente, por la chica que fue asesinada, fue lo que al principio le dijo,
le hizo, ¿verdad?, él entender y comunicárselo a Alfredo, que él no pensaba que la teoría que habían sacado primero era cierta, historia que no había sido oficial. exacto, esa historia oficial de que había sido una violación. Y pues pensándolo a él en este trabajo en el gobierno y sabiendo cómo operan las cosas en el gobierno y el total desinterés, Sí. pues son cosas que son bien cotidianas que uno sabe, y pues qué bueno tener este personaje que se interesaba también por lo humano e ir más allá. Fue un personaje que sí también me gustó mucho. Algo que a mí me gustó mucho, y ahora que lo mencionas con que estás hablando de Elmer, pienso que hace la autora bien efectivamente, es que al principio ella pone, o sea, al principio de cada libro o de cada capítulo, ella pone unas citas que son como un anticipo, un poco, o un resumen, que no es hasta que lees ese capítulo entiendes por qué ella lo puso. Y estás hablando de esto de Elmer, y la cita que ella pone en el capítulo de Elmer es una cita de Bertolt Brecht, que dice: detrás de los acontecimientos que nos comunican, sospechamos otros hechos que no nos comunican. Son los verdaderos acontecimientos. Así que eso es algo que me gustó mucho que ella hace en el libro, y después de tú terminar de leer, si haces el ejercicio de volver a chequear las citas, es como... Fíjate, eso no se me ocurrió, pero es buena idea, de verdad que sí. Sí, o sea, por ejemplo, con Julián, Ujú. que de hecho es el capítulo que va después de ese de Elmer. Porque sí. eso es lo otro. Tú dices, Elmer es una pausa a la que le damos la bienvenida porque nos reímos, disfrutamos, es como un respiro en el libro. Pero es que después vienen los últimos capítulos que son horribles. Ahora es cuando decimos que asquerosos. Exacto. Ahora. Es ahora. Ahora que vamos a hablar de Julián, y la cita con la que ella empieza el capítulo de Julián, que es sacerdote o Era seminarista. Había intentado ser sacerdote, o sea, se quedó en el seminario porque se enamoró de Carmen. Ah, mira qué cosa, qué casualidad. Sí, se tenía que enamorar de Carmen, no había de otra. No, es que le tocaba. Sí, no, esto es como, sí, como Bridgerton. Es como que, mira, yo estoy, paréntesis, ¿verdad? Estoy súper en fiebre con Bridgerton, y esta cosa de tener que casarse con alguien porque es lo que hay que hacer, pues, Julián, ok. La cita con la que abre el capítulo de Julián es una cita del Génesis, del cuento, no sé si se puede decir cuento, del relato, Como tú quieras. No, perdón, espérate, estoy tratando de recordar. Ay, Dios, de Adán y Lo que Eva. me enseñaban, ¿cómo era? Parábola, no sé, no es una parábola. Perdón. Ay, ok, del Génesis, que habla, que el hombre habla de Dios y dice que escuchó a Dios, y Dios le dice: te has comido el fruto prohibido, y es como, Ay, sí. sí, me lo comí, o sea, ¿qué iba a hacer si estaba la mujer ahí, tú sabes? Sí. Y esa es la actitud de Julián Él. throughout todo. Sí. Hablemos de Julián. De verdad que. Bien, Julián. Hay que hablar de este tipo y de su ñeñeñe patriarcal, porque es que Sí. de verdad que me sacaba por el techo. El ñeñeñe El sí. ñeñeñe ese, tú sabes, matándote a cuchillo de palo, casi literalmente, dicho sea de paso. Son, cuéntame tus impresiones, desahógate. Odio total. ¿Verdad? A mí, desde el principio, desde ese primer encuentro con Lía, Julián me cayó como bomba, tengo que decir. Pero después, en el capítulo donde él está hablando, una de las primeras cosas que me enojaron muchísimo de él era que en todo este asunto del discutir que él era seminarista y cómo él toma esta decisión, desde el principio él sabía que habían cosas a las que él no estaba dispuesto o que le eran problemáticas asumir, como definitivamente el asunto del celibato. Entonces ya él sabía que tenía ese problema, y como quiera él decidió asumir ese compromiso, y cuando falla, de momento esta parte donde él hace este ejercicio de fragmentar, de decir, bueno, yo asumo algunas culpas, pero no todas. Pero las que no asumía eran su responsabilidad también. Claro. O sea, en serio. Y cuando fue un ejercicio bien descarado, esto es como, no tengo otra manera de describirlo, de
porque entonces él entra en todo en esta racionalización de, bueno, esto no es valiente asumir culpas o sea, culpas que uno no tiene. Pero pues todo justificando las maneras en que él actuó o en que no actuó cuando debió. Y pues en contraposición al personaje de Carmen, que es bien proactivo en muchas cosas, por llamarla de alguna manera. Proactivo es una forma de decir. Sí, como bien calculadora, elegante. asegúrate. Sí, ella es terrible. Pero nada, pienso que si me pongo a hacer un termómetro de maldad. Hazlo. Venga, sección nueva, termómetro de maldad. Uno parecería que pues Julián no es tan, no, para mí, Ay, Fossi. o igual de malos, o incluso Julián más malo, porque mira, otro detalle así que me molestó mucho, es que cuando Marcela cuenta la historia de lo que Ana le decía, que era este hombre desconocido que estaba en su vida, esta pareja, ella en todo momento, la idea de lo que le contaba Ana era que tenían una relación Sí. y que había un enamoramiento, había amor y que, pues, todas estas cosas. Pero de momento cuando leemos lo que él está contando, es una historia totalmente distinta. Ujú. Es como, pues, esto pasó en este campamento y no hubo, pues, ningún tipo de, pues, como de emociones envueltas así de amor. Pero vamos, cuando uno ve los hechos Sí. y las decisiones que tomó Ana, que pues Carmen dice, pues ella fue la que decidió, es su culpa. Sí estuvieron debajo de una manipulación y una Claro. idea de proteger a esta persona. Y vamos, uno no protege a quien no quiere a uno y con quien uno tuvo, ¿verdad? Como que un encuentro insignificante o encuentros insignificantes. Y él fue muy manipulador. O sea, es como que eso es algo que quizás el libro no lo trabaja así bien, porque nos lo presenta como pues el sujeto a las decisiones o las ideas que le daba Carmen, pero él fue muy manipulador con ella. con Ana. Yo no recuerdo ahora si en el libro hablaban como explícitamente de la diferencia de edad entre ellos dos también, porque Julián es de la edad de Carmen, Ana es más joven. Es la hermana menor. Es Ana tenía 19 o 17. 17. ¿Y Era un cuántos años adolescente. tenía Julián? Él era adulto ya. Sí, no, tenían como 20 y pico. O sea, ya estaban sobre los 20. Entonces, eso también explicaría como este desfase entre lo que están percibiendo. O sea, evidentemente él está contando su cuento para zafarse, pero también explicaría este desfase en la perspectiva de lo que está sucediendo. O sea, Ana es una niña. Es una niña, sí. Y ella piensa, o sea, se enamoró de esta persona, no sé si se llegó a enamorar, ¿verdad? Pero ella siente que tiene una relación con esta persona y esto es un hombre joven, ¿verdad? Pero es un hombre que no siente que tiene esa relación. Él lo que tiene es esta perspectiva de hacer el seminario y volverse en cura. Pero, by the way, mientras está haciendo el seminario y pensando en volverse cura y casto y puro y toda la vaina, tiene por el lado un ñeñeñe con Carmen. Que es la persona que él dice sea, que ama desde el primer momento. Que es la persona que él dice que ama. O sea, entonces, sí hay diferentes versiones, pero también hay una diferencia de cosmovisión, pienso yo, que se debe a la edad de las personas envueltas. Yo, siguiendo con lo que dice Soan y con lo que estás diciendo, Tere, yo creo que a mí esa diferencia de versiones, la que podíamos ver a través de Marcela y la que vemos a través de Julián, creo que obviamente es un guiño que nos hace la autora, porque en realidad es que cuando nos matan o cuando a una mujer es asesinada, lamentablemente ya esta mujer, otras personas hablarán por ella, porque ya está muerta. Entonces la conocemos a través de lo que nos dice su gente alrededor. Pero entonces la pregunta es, ¿a quién le vamos a creer? Claro. ¿A Marcela o a Julián? Entonces yo creo que Julián en efecto no solamente es un manipulador, ni siquiera solamente con Ana, yo creo que hasta con la misma Carmen, porque esa idea de trasladar responsabilidad y dime tú qué yo tengo que hacer, y Carmen con esa rigidez que ella tenía de cómo las cosas tenían que ser, pues él se salía con la suya porque él lograba casarse con la mujer que quería,
al mismo tiempo se estuvo acostando con una muchachita que yo no tengo duda, yo si tengo que escoger, yo estoy convencida de que no fue ese rol pasivo que él quería convencernos, que literalmente ya se le metió en la cama. Y después, siempre que volvía, casualmente, siempre había sexo. Oye, O sea, Ana tenía ese poder sobre él. pantalones. Sí. Entonces la embaraza y la convence, supuestamente porque Carmen le dio la solución, ¿verdad?, de que se haga el aborto sola y bueno, con el final que sabemos. Así que yo creo que la Claudia Piñeiro, ¿verdad?, cuando nos los pone, es como que, mira, esto es lo que pasa. Tú tienes dos versiones, pero hay una que ya está callada porque la mataron. Porque en este caso, aunque es verdad que murió por el aborto, la mataron. Claro. ¿Quién mató a Ana? Al fin y al cabo, ¿cuál es la contestación? Pues Ujú. la mataron mucha gente, Ujú. Instituciones, la mató la iglesia, o sea, ¿verdad? Le falló mucha gente que llevaron a su muerte, pero en el contexto de Julián particularmente, pues está ahí puesto, ¿verdad? Ujú. Que es responsable, pero él, manipulador al fin, así como se convencen de que no le hicieron abortar porque el aborto es un pecado, así que ellos no Exacto. le dijeron que abortara, pero si ella decidía abortar, pues Exacto. bueno, Sí, pues sí, bendito sea. Si ella cogía el la, pues lo cogió ella. Pues tú lo cogió sabes. ella. Esa manipulación, yo creo que es la manipulación que permea todo ese capítulo de Julián, que se inventa una historia para salir más o menos bien parado. Pero no lo logra porque de verdad el asco. No hay El break, asco es no hay real. break. No, No hay no, no, break de full, eso. full. Pero aún así, yo creo que también Claudia Piñeiro hace un statement bien importante porque es verdad, tenemos la versión de Julián de los hechos. Incluso con la versión de Julián de los hechos, también yo creo que hay un mensaje detrás de que nadie, o sea, no hay víctimas perfectas tampoco. O sea, sí, a lo mejor ella estaba buscándole la vuelta, qué sé yo. Él tenía la responsabilidad porque él era una persona mayor. Pero ella tampoco presenta a Ana como una muchachita que no sabe lo que está pasando, que no tiene, tú sabes, ella la presenta activamente buscando la atención de Julián, sea cierto o no, ¿verdad? Porque esta es la Según versión, Julián lo esta ve. es la versión de Julián de los hechos. Pero me gustó que la presentara de una forma que alguna gente vería imperfecta, entre comillas, porque a pesar de ser imperfecta, entre comillas, otra vez, lo que le pasó fue una injusticia. Sí, te entiendo. Y eso es bien importante también, porque muchas veces se espera como un nivel de pulcritud y de parámetros sociales que tienen que tener las personas para creerles o para que nos convenzan de su historia o para que sean dignas de que le hagamos un altar o lo que sea, ¿verdad? Después de que la mataron, que es lo No, por ejemplo, importante que aquí. el embarazo hubiera sido producto de una violación, por ejemplo. Exacto. Que pudo haber pasado y la cuestión es que sí sabemos, independientemente de cómo Julián lo vivió, que no fue una violación, sino que en efecto, pues aparentemente ella hubo un tipo de relación según, ¿verdad? Marcela lo transmite. ¿Verdad? No fue una violación. Aunque haya una diferencia de edad, ¿verdad? Y Exacto, salvando eso. esté en entredicho si se Ujú. puede consentir o no. Eso sí. Pero me gusta que le da dimensión a Sí. ese personaje y no es simplemente esta niña a la que le pasó algo. Es que hay complejidades envueltas y a pesar de esas complejidades merece ser creída y merece que se cuente su historia. Y eso me pareció bien, bien, bien De acuerdo. importante. Sí, a mí también me pareció importante. Sí, yo entiendo lo que estás diciendo con relación a cómo se puede percibir lo que es una persona víctima, ¿verdad? Exacto. Y sobre todo que aquí había un truco, ¿verdad? Porque finalmente nadie la mató como tal, sino que murió por un aborto Sí. que no cumplía con ¿Quién lo la- mínimo. ¿Quién la mató? O sea, la mató una infección, digamos, pero todo el mundo le falló. Ujú, ujú. Y hubo gente que se confabuló para que ella hiciera lo que eventualmente llegó a su Sí, que muerte, era lo que como tú decía Sohan dices. con Alfredo, que por eso Alfredo al final hace la autorreflexión y dijo, ¿qué pasó? Que ella no podía llegar donde mí para yo ayudarla, que ahí a mí me recordó a mi papá, cuando yo me llegó la menstruación, mi papá se sentó conmigo y me dijo, Verónica, si en algún momento a ti te pasa algo,
Y yo entendí, yo no sé por qué yo entendí que a lo que se refería era que quedara embarazada. Pero me dijo, si te pasa algo, tú ven donde mí, porque hay opciones. Yo nunca voy a olvidar que yo Ajá, eso nunca está voy a buenísimo. olvidar que mi papá, y no crean que mi papá no es muy querdoso ahí, feminista. De hecho, el día que me dijo, pero tú eres feminista, por poco se muere. Pero No, sí, independiente- acá pasó igual. pero no necesariamente él diría que es feminista, pero él era un papá que quería profundamente a su hija. Por lo tanto, me acuerdo como hoy que me dijo, si pasa algo, es más, me dijo, no vayas donde tu mamá, porque claro, mi mamá yo creo que me cae encima. Así que es lo que dijo, no vayas donde tu mamá, ve donde mí, porque hay opciones, pero me lo tienes que decir con tiempo. Y eso, aunque habrá personas que pensarán, ay, pues tú le dices eso y olvídate, se va por ahí al garete. No. Al contrario, lo que a mí me dio fue una paz Wow. y un sentido de libertad y un regalo tan grande que mi papá me dio que cuando Alfredo dice en que yo fallé para que ella no viniera donde mí, yo en efecto hay algo ahí. O sea, no te hiciste disponible. La realidad es que no te hiciste disponible. Y en la novela es evidente que él no está disponible porque la autora presenta, ¿verdad? En varias ocasiones que pasan cosas con la mamá de todas Ujú. estas niñas, ¿verdad? Que también era una señora, como eventualmente terminó siendo Carmen, que quería proyectar esta imagen de la familia perfecta, de la familia súper pulcra, ¿verdad? Pasan cosas y él simplemente decide no intervenir. Así que sí. Y eso y no intervenir viendo todo lo problemático es una acción también. Claro. Pero yo tengo que decir, voy a comentar varias cosas. Y la primera a favor de Alfredo. Yo creo que es uno de los únicos personajes que sí tiene unos procesos de reflexión, Sí. ¿verdad? De cosas. Porque Lía, con quien me identifico un montón, ella es bien tajante en su decisión de mantenerse alejada a unos niveles de que, y esto me impresiona un montón, que todas las conversaciones con su papá eran sobre, pues no hablaban de nada de lo que le estaba pasando en sus vidas, que wow, qué terrible y difícil debe ser eso. Sí. Pero ella se mantuvo bien firme por tanto tiempo en esa decisión y pues ahí, se detuvo ahí, ¿verdad? No voy a regresar hasta que no se descubra pues qué fue lo que pasó. Pero Alfredo sí pasa por unos procesos, ¿verdad? Y me gusta mucho, ¿verdad? Ese reconocimiento al final porque pues no debe ser, como dije ahorita, pues no debe ser nada fácil. Quería comentar algo sobre lo que estaba hablando de Ana y pienso, siento que lo que pienso sobre las maneras en que Julián la retrata o habla sobre ella, pienso que fue bien poco generoso, ¿verdad? Ujú. Yo no estoy de acuerdo en que ella no necesariamente era o representaba una víctima perfecta, porque pues cuando la gente que es súper moralista con lo del aborto piensa siempre, bueno, pues si fue una violación, ahí está bien. Exacto. ¿Verdad? Y obviamente esa no fue su situación. Ella Ujú. era pues una joven que pues estuvo activa sexualmente, ella quería, ¿verdad? Por lo que habla su amiga. Pero yo pienso que la historia que cuenta Marcela y la historia de Julián, hay una frase que ahora mismo no me acuerdo exactamente cómo dice, pero ¿verdad? De dos versiones, uno las choca y la verdad siempre está como en el medio. Ujú. Entonces yo pienso que definitivamente, probablemente Marcela, porque era su amiga, la idealizaba y por la historia de cómo ellas se hicieron amigas, qué fue lo que hizo Ana por ella, Ujú. en este momento en que ella llega a la escuela y Ujú. no conoce a nadie y se siente pues incómoda. Pero también Julián es bien poco generoso, poco empático, e incluso hay una parte en el capítulo que él dice que él no siente ningún tipo de culpa por lo que le pasó a Ana, ni por su muerte, Ujú. ni por las maneras en que luego se mutiló, ¿verdad? Su cuerpo, pero sí dice, con quien sí me da pena es con Carmen. Qué pantalones. Hablemos de Sí, Carmen, dicho sí. sea de paso. Le da pena a Carmen por todas las decisiones que ella tomó, por esto, porque todavía ella cree en Dios. Y eso es inaudito. Sí. Cuando los problemas eran suyos. Los problemas eran... ¿Quién más tenía problemas aquí con eso de la inversora? Julián. ¿Quién más tenía problemas? Era él. Era él. Yo no tengo duda. Era Ujú. él. Carmen. Carmen. ¿Qué piensas, Carmen? Perdón, ¿qué piensas, Tere, de Mira, Carmen? Perdón, te cambié el nombre, me mata. Ese es mi segundo nombre, cállate. Sorry. No, relax, no lo tomo personal. Si bien es cierto que Julián tenía, ¿verdad?, más las de ganar
a raíz del aborto. Carmen, mi amiga Carmen, mi tocaya, tenía una imagen que mantener. Y ¿verdad? Y eso tiene unas raíces bien profundas en el patriarcado. Podemos irnos como bien para atrás, tú sabes, con toda esta cuestión de ser la familia perfecta, la que va y da las charlas a todos los jóvenes de la iglesia y no sé qué, y todo el mundo tiene que ser virgen hasta el matrimonio y toda la cosa, ¿verdad? Pero Carmen era y sigue siendo, porque su último relato lo demuestra, tiene esta necesidad tan imperiosa de demostrar de que es perfecta y de que su familia es perfecta. Cuando ella explica que Mateo se va y que ella no entiende por qué se va, porque ellos son una familia feliz y perfecta y la envidia de la sociedad y no sé qué, y es como mujer lo estaba sofocando. O sea, ella también tenía mucho que ganar porque ella estaba enamorada de esta persona y jamás lo va a admitir. Jamás ella va a decir que estaba enamorada de Julián mientras él era seminarista. Pero ella estaba enamorada de él. O sea que sí, ella también. Ah, no, ella se veía... Ella también. Sí, ella, bueno, según cuentan, y eso sí está validado por ella, ella fue la que tuvo las ideas, ¿verdad? Tenía una relación bien complicada con sus 2 hermanas. Y creo que eso se reflejó también, ¿verdad? Era como que ella lo tomó personal. O sea, esta hermanita mía se está metiendo con el hombre porque me tiene envidia, porque esto, porque lo otro. Y creo que es el personaje que la autora utilizó para mostrarnos, ¿verdad? Ese fanatismo religioso que no, que es muy hipócrita. Porque es que eso también es lo más tormentoso, la hipocresía, ¿verdad? Que te lleva al nivel de decir que estás en contra del aborto, pero crear todas las condiciones para que una muchachita aborte en las peores circunstancias y que no te importe porque te beneficias directamente de eso. Y yo creo que literalmente ese es el rol de Carmen, ¿verdad? Confrontarnos con esa realidad. Creo y quiero, ¿verdad? Ya estamos cerrando, quería saber la opinión de ustedes con relación el momento histórico que estaba pasando Argentina y América Latina. Y obviamente podemos, o sea, una cosa es Claudia Piñero escribiendo en el contexto argentino, que han habido unos logros bien importantes, y nosotras puertorriqueñas leyéndolo en el momento en que lo estamos leyendo. Y quería un poco hablar de eso porque yo siempre, ¿verdad? Ese proceso de la escritora a mí siempre me llama la atención. Y yo pienso que la novela, Claudia la escribe un poco como su aportación a la lucha, ¿verdad? De lograr esa reivindicación. No sé cómo ustedes lo vieron desde el punto de vista de la autora y el tema particularmente del aborto. Pues mira, quería comentar varias cosas y creo que el tema del fundamentalismo religioso y su rol particular en cuanto a temas del aborto, algo bien terrible y que vemos en el caso de Carmen, pero que también lo vemos en esta discusión política sobre el derecho al aborto, es que al final del día Carmen utilizó siempre la religión para justificar las cosas que ella hizo, que eran cosas malas, eran maldad pura, ¿verdad? Y ella no asume ninguna de su responsabilidad ni ninguna de su culpa y va más allá. Ella dice, esto pasó así, yo lo pude hacer porque Dios así lo quiso. Eso está. Y eso es lo más terrible del fanatismo religioso que te lleva. Es tan... ¿verdad? Tan manipulable todo. Y aquí trayendo un poquito al asunto de la religión y de mi vínculo con la religión, yo no necesariamente, yo me crié en una familia bien religiosa, no me considero atea, pero yo definitivamente no creo en el Dios que la gente fundamentalista representa. Y honro así mis experiencias espirituales, pero esa representación de Dios me parece más cercana a todos esos defectos humanos que todos tenemos. Y por eso, para mí, ¿verdad? Lo rechazo totalmente y es lo que se ve en el caso de esta gente. Dios así lo quiso, realmente ellos así lo quisieron. Así es. Y era su voluntad, su maldad y todas las cosas que su egoísmo, falta de empatía operando. En cuanto, ¿verdad? Al contexto histórico, eso es algo que estamos viendo ahora mismo aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Quienes principalmente se han opuesto y se siguen oponiendo y siguen sacando estos proyectos ahora mismo son gente, pues, religiosa, fundamentalista,
que pues están tan organizadas y llevan una lucha tan organizada que realmente tienen un impacto real. Y pues una sabe que detrás de eso hay mucha historia y mucha hipocresía sobre todo, pero pues tiene un impacto en realmente. Y que a mí, yo siempre me siento, y con esto ya vamos terminando, que parte de un lugar bien deshonesto. Que a veces yo escucho los debates y no es tanto porque están convencidos de ellos, sino porque quieren proyectar algo que a lo mejor ni siquiera son. Y en eso me recuerdan mucho a Carmen. Es que hay una superioridad moral. Yo creo que eso es algo que Julián menciona sobre ella. Hay algo de superioridad moral en las maneras en que ella se proyecta, y eso es lo mismo que pasa en cuanto a este asunto. Yo estaba leyendo un poco sobre el tema del aborto en Argentina y los procesos históricos, y de momento en esta novela nos lleva a 30 años atrás. Yo lo estoy contando desde la actualidad. Así que eran momentos donde el aborto, ¿verdad? Ahora mismo desde el 2020, ¿verdad? Se aprueba esta ley legal, pero eran momentos en que entiendo que era solamente legal si en una violación. Y pues cuando uno mira las estadísticas en esos momentos, la razón, ¿verdad?, de la tasa más alta en mortalidad materna eran de abortos, en abortos clandestinos, porque los abortos siempre, las mujeres se van a hacer abortos, las personas gestantes se van a hacer abortos. Esto no depende de si es legal o no, ¿verdad? Hay que poner sobre la mesa qué es lo que queremos proteger, ¿verdad? Y es la salud, la seguridad, la dignidad de esas personas. Y pues es algo que definitivamente en la novela, quienes aún querían a Ana, ¿verdad? Unas le impedían la conversación, no había ese canal abierto, y quienes sí pudieron hacer algo, lo que hicieron fue empujarla, ¿verdad?, a la peor decisión que pudo haber tomado. Quiero leer una cita que me encantó para cerrar la discusión. Muchas gracias, Sohan, de verdad que sí, porque tiene mucho que ver con lo que acaba de decir y con lo que acabas de decir, y también porque me mató, y creo que es una provocación hermosa. Es en la carta de Alfredo, que dice que a ese Dios, o como quieran llamarlo, cada uno le construya su propia catedral. Me imagino que la catedral de Marcela sería una construida con mariposas negras, la de Ana una empapelada con sus dibujos, la de Lía una catedral en la que los ladrillos de las paredes sean libros, ladrillos móviles que puedan retirarse para ser leídos sin que la catedral se venga abajo, la de Mateo una hecha de preguntas, donde un signo de interrogación se engancha con otro en una cadena sin fin. La mía, una catedral levantada con las palabras que quiero llevar conmigo a donde vaya. En las paredes estamparé algunas de las que más me gustan, Santa Ritas y Bugambillas, que eso serían las trinitarias en Puerto Rico, por ejemplo, y sus nombres, Lía y Mateo. Hermoso. O sea, cerrar la novela con esa idea de lo que son las catedrales, que pueden tener distintos significados, pero él le da el significado de vivo, un significado que cada una construye. Igual ese Dios lo construimos, ¿verdad?, con nuestros referentes, y puede haber un Dios que no sea ese Dios de Carmen y de Julián que llevó a la muerte de un adolescente. Pues sí, bien ligerita, me fui bien ligerita. Bueno, y ahora, con esa nota tan livianita, te tengo que preguntar, Sohan, ¿cuántas estrellitas le das a Catedrales de Claudia Piñeiro? ¿De cuánto? ¿Cuál es hasta 5. De una Es a hasta 5. 5. Puedes Hasta usar medias 5. estrellitas. Si no te gustan las estrellitas, puedes usar otra cosa. Pues mira, yo le voy a dar le voy a dar 4 porque me quedé con un pequeño enojo. Yo sí quería, yo me quedé muy resentida con la idea de que Lía no supiera a ciencia cierta el rol de su hermana Carmen ¿verdad?, en la muerte de Ana. Yo me quedé con las ganas de que Alfredo sí se atreviera a mirar ahí y lo plasmara en la carta. Así que por eso, pues 4 y medio. ¿Y tú, Vero? Pues yo le iba a dar 3 porque yo no puedo superar la decepción de no saber más de Lía. No lo puedo evitar. O sea, yo me quedo todo el tiempo queriendo saber más de ella. Pero luego de esta conversación le doy 4 porque yo pienso que cualquier escrito, libro o novela que genere este tipo de discusión es buena en sí misma. Así que 4 estrellas. Diantre, pues yo le iba a dar 5 estrellas y ahora me siento súper presionada. Dale la 5. Yo, o sea,
yo le voy a dar 5 estrellas porque, como hemos hablado en el episodio anterior, si un libro nos engancha, si un libro nos conmueve, Así es. independientemente de lo que sea, para mí es un libro que vale la pena leerse. Y más en este contexto. Así que yo le doy 5 estrellas a mi amiga Claudia Piñeiro y su libro Catedrales. Bravo. Muy bien, pues muchas gracias, Gracias, Zoan, Zoan. por estar aquí con nosotras. De verdad que valoramos mucho que hayas sacado el tiempo para venir. Genial. Muchas gracias, Sí, Zoan. gracias. Gracias a ustedes. Pues ahora vamos a la sección El Libro en Puerto Rico, que como saben es una sección que vamos a estar utilizando para visibilizar la cultura del libro en Puerto Rico, en nuestro país. Y particularmente hoy queremos dedicarle la sección a las librerías especializadas en la niñez, porque pues sabemos que eso es esencial para crear una cultura de lectura en nuestro país, que los niños, las niñas desde muy pequeñitos pues puedan tener acceso a libros, a lecturas, que sus padres, sus madres, si pueden, sus cuidadores puedan tener acceso a leer con ellas y con ellos. Muchas de las librerías especializadas ustedes las van a poder conseguir en el listado de cuentas que seguimos en Instagram, así que desde aquí saludamos a Bajo un Árbol de Carambola, a la librería infantil Aparicio, a Books Boutique y a la librería que conoceremos hoy. Les invito a descubrir Leo Libros. Leo Libros es una librería, también una tienda virtual en la que su dueña Mel nos da tips de cómo crear un hábito de lectura en nuestros peques. Pero además de eso, estuvimos en estos días en su localidad física y hay un showroom, ellos le llaman un showroom, pero en realidad es una sala de lectura que hace accesibles los libros que allí se encuentran a los niños y las niñas que le visiten y obviamente a las personas que les acompañen. Está localizada en la avenida Emiliano Paul 263 en San Juan, en el área de Cupey, pero también pueden contactarla a través de Instagram y su página www.leolibros.com. Importante del espacio, que es un súper espacio para nuestra niñez, es que pueden interactuar con los libros antes de adquirirlos. Es decir, que por eso cuando yo te llamo un showroom es que los niños y las niñas pueden interactuar con los libros y luego si escogen uno, pues ¿verdad? Le sacan uno nuevo de paquete. Y eso me pareció genial porque, ¿verdad? Definitivamente incentiva a que los niños y las niñas puedan comenzar con ese hábito. Yo la visité, adquirí un libro para mí porque a mí me encantan los libros infantiles y también uno para mi sobrinita Eilis que cumple 3 años y por lo tanto el libro es bien duro, de esos que le pasan 3 por encima y persiste en resistencia y lucha. Así que muchas gracias a Mel, a Raúl que están allí y que nos recibieron. Tere, tú que tienes peques, ¿qué piensas de Leo Libros? Pues mira, yo durante la pandemia le hice una compra online a Leo Libros y me mandaron unos libros. La verdad es que la selección de libros que tienen es hermosa. O sea, yo sé que Mel le pone mucho empeño a escoger cuáles son los libros que va a vender. No vende cualquier libro, ella vende los libros que a ella le gustan. Y tiene unas maravillas, de verdad, que son así como tú dices, irrompibles. Exacto. Para los más peques, pero también tiene para aquellos como mi nene más grande que ya están empezando a leer por su cuenta. Así que es una maravilla de librería. Muchas gracias a nuestras amigas y amigos de Leo Libros y les invitamos a que les visiten y si les visitan digan que le mandamos saludos desde aquí, desde Libro el Libro. Queridas y queridos lectores, gracias por escuchar el episodio de hoy. Queremos nuevamente darle las gracias también a nuestros amigos de auditorio. Gracias chicos. Aquí en La Goico. Síganlos en sus redes para que se enteren también de su proyecto tan chulo. Y gracias también a Ana Teresa Rodríguez y a Denise Fonseca por la súper complicidad. Gracias también, son muchos agradecimientos que tenemos que dar a nuestra maravillosa invitada, Zoan Dávila, por decir que sí para participar de este espacio de amistad. Además, queremos agradecer a nuestro auspiciador más fiel, el más fiel de todos, la Fundación Sarabá, por todo su apoyo y sus consejos. Recuerden que siempre estamos abiertas a colaboraciones, así que si usted tiene una librería o una editorial, si quieren regalarnos libros, por favor, Por favor, regálennos libros, nos encantan.
o si tiene alguna otra iniciativa o producto que se identifique con nuestro podcast, nos puede escribir en nuestras redes sociales. También una de las mejores cosas que pueden hacer para ayudarnos a crecer es seguirnos en nuestras redes y compartir nuestro contenido. Estamos súper pompeados con eso. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter. Pueden escucharnos por Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Por favor, suscríbanse a nuestros canales y déjenos una reseña para que otras personas lleguen a nosotras. Y sobre todo, pendientes, que el próximo mes estaremos anunciando el próximo libro. ¿Y quién será la persona invitada? ¿Quién será? Pendientes a nuestras redes para enterarse. Muchas gracias y Acompáñenos a leer.